Bienvenidos y bienvenidas a Aquí América. Mi nombre es Alejandra Laucao y los acompañaré con la información más relevante de nuestro continente. Iniciamos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no permitiría la intromisión de un gobierno extranjero tras las acusaciones de la justicia estadounidense al gobernador de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico. Tenemos reporte. Violencia preelectoral en Colombia. A menos de un mes de las presidenciales, el repunte de atentados, secuestros y homicidios marcan la agenda y el debate en la reñida competencia entre candidatos. El Canal de Panamá, uno de los ganadores del bloqueo del Estrecho de Hormuz. La cantidad de barcos que cruzan este importante paso no ha hecho más que crecer a partir del estallido del conflicto en Medio Oriente. Te contamos qué países son los que más eligen esta ruta marítima como alternativa. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no encubrirá a ningún funcionario acusado de tener vínculos con el narco, pero advirtió que no aceptará la intromisión de un gobierno extranjero. Esto luego de que la justicia de Estados Unidos acusara al gobernador de Sinaloa y otros ciudadanos mexicanos por presuntos delitos de narcotráfico. El gobierno mexicano no muestra rechazo a la cooperación con su vecino del norte, pero exige transparencia. Nuestro corresponsal Jorge Hurtado nos cuenta más desde Ciudad de México. La acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, marca un cambio en la forma en que Washington aborda el narcotráfico en México. Por primera vez en años, no apunta solamente a carteles, sino directamente a figuras políticas en activo. Según la Fiscalía de Nueva York, Rocha y otros funcionarios habrían colaborado con el cartel de Sinaloa, organización fundada por Joaquín El Chapo Guzmán y su socio, Ismael El Mayo Zambada, esto para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. A cambio, dice la acusación, habrían recibido sobornos y brindado protección. El fiscal Jay Clayton sostiene que la red operado en coordinación con los Chapitos y que incluso habría intervenido en procesos electorales en 2021 a favor de Rocha. La respuesta de México ha sido cautela. La presidenta Sheinbaum pidió pruebas contundentes y dejó claro que cualquier acción deberá pasar primero por la Fiscalía General de la República. Dijo, no vamos a cubrir a nadie, pero advirtió que sin pruebas claras la acusación puede tener un objetivo político de parte de Washington. La Cancillería se fue por esa misma línea, dijo que hacen falta revisar las pruebas y que será analizado antes de cualquier decisión. Hay que recordar que la petición de apresar a Rocha se da en el marco del Tratado de Extradición Bilateral. En los últimos meses, Washington ha escalado su presión, canceló visas a funcionarios mexicanos, insiste en mayor cooperación en seguridad e incluso insinúa esta posibilidad de presencia militar estadounidense en México, una propuesta que por supuesto el gobierno mexicano rechaza. La situación también se ha complicado aún más últimamente tras otro episodio reciente, la muerte de 2 agentes de la CIA en Chihuahua, que según la propia presidenta, los agentes estaban en una operación conjunta de la que el gobierno federal no tenía conocimiento previo. México pidió explicaciones formales a la embajada estadounidense por este caso, que ya reaviva el debate sobre el alcance de las operaciones de inteligencia de Estados Unidos en territorio mexicano. Durante los 16 meses que lleva Sheinbaum en el poder, ha recibido muchas presiones de parte de Washington que habían servido también al gobierno mexicano de alguna forma para mostrar resultados operativos. Pero ahora la exigencia da un salto y alcanza ya la élite política. Todo ocurre en paralelo con esta negociación del TEMEC. México ha contenido hasta ahora la posibilidad de acciones directas de Estados Unidos en México. Cada solicitud del vecino del norte habría sido ejecutada sin problema, bajo esa lógica mexicana de cooperación sin injerencia, incluso la extradición de 92 presuntos capos del narcotráfico. Pero la petición de detener a un gobernador en funciones cambia ese equilibrio. La pregunta es qué puede ofrecer ahora México y hasta dónde estaría dispuesto Donald Trump a llegar ante una eventual negativa. Y para ampliar este tema conectamos con una especialista. Ella es Daira Arana, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales en la Universidad Autónoma de México. En primer lugar, le preguntamos por la dicotomía cooperación-injerencia. ¿Estados Unidos se está extralimitando en México con su política antidrogas? Creo que se puede interpretar desde las dos formas, ¿no? En primer lugar, hemos visto que desde el inicio del nuevo mandato del presidente Donald Trump en Estados Unidos, él reforzó su agenda de seguridad, sobre todo enfocada en el contexto mexicano, con varias medidas. En primer lugar, esta denominación de que varios grupos criminales denominados cárteles eran considerados como grupos terroristas. Después vemos de alguna forma estas
amenazas o coacciones hacia el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde pues se le exigen ciertos resultados en materia de seguridad, sobre todo en la detención de tráfico de fentanilo, en donde el cártel de Sinaloa está involucrado también, a partir del tema de aranceles, ¿no? Entonces, vemos que ha habido una serie de medidas en las que el gobierno ha tratado de presionar, el gobierno de Estados Unidos al gobierno de México, para que dé resultados en materia de seguridad, porque esta agenda pues impacta la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero también hemos visto una tendencia, y esto es histórico, de injerencia política con las diversas agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos en asuntos al interior de México, ¿no? Lo que vemos sobre lo que sucedió que está sucediendo con el gobernador Rubén Rocha Moya, pues no lo podemos entender aislado a lo que sucedió en Chihuahua con los agentes de la CIA, ni con todas estas cuestiones de intervención de la DEA y de otras agencias como el FBI en el contexto mexicano. También le consultamos a Daira cuál es la motivación de la administración Trump para accionar abiertamente en México más allá de lo acordado con el gobierno. Esto nos dijo. El gobierno de Estados Unidos, acrecentando su agenda de seguridad nacional en el entorno interno de México, al mismo tiempo que mantiene estas agendas de injerencia para presionar al gobierno de México, tanto a nivel nacional como a nivel local, en que tome medidas que ellos consideren que son óptimas, no necesariamente las que van a mejorar la seguridad de los mexicanos y las mexicanas, sino simplemente medidas que sean óptimas para la agenda que ellos están buscando, que es una agenda muy electoral en la que pretenden hacer ver a su electorado en Estados Unidos, con las elecciones que se vienen en noviembre de este año, que sí están dando respuesta y presionando al principal enemigo de Estados Unidos en la cuestión doméstica, que es México, con el tráfico de drogas, para que cumpla con su rol. Y ahora hablamos sobre Colombia, porque a menos de un mes de las presidenciales, el repunte de la violencia marca la agenda y el debate entre los distintos candidatos que intentan influir en el voto en la recta final de la campaña. Dacil Lanza tiene el informe. Repunte de la violencia en Colombia en la recta final de la campaña electoral. El domingo 26 de abril, la Fiscalía General informó de más de 20 atentados en 48 horas en distintos puntos del país. El más grave ocurrió el sábado 25, cuando una explosión contra un autobús en una ruta en el suroeste del país dejó una veintena de muertos. Las autoridades lo atribuyeron a disidencias de las extintas FARC, que no se acogieron a los acuerdos de paz de 2016. Esto pone en alerta a la campaña presidencial de cara a las elecciones del 31 de mayo. Iván Cepeda, el candidato oficialista que lidera las encuestas como la de Ibamer y Guarumo, con el 44 y 38% de los votos, criticó los atentados. De lo que se trata aquí es de provocar el máximo miedo y generar la sensación de que se requiere volver a las fórmulas tantas veces fracasadas de militarizar a ultranza los territorios. El ultraderechista Abelardo de la Espriella, que se posiciona segundo en las encuestas con entre 23,9% y el 21%, comentó: esta barbarie se enfrenta sin cálculo político, sin contemplaciones, con mano dura. La senadora opositora Paloma Valencia, heredera política de Álvaro Uribe y quien se ubica entre el 19 y casi el 23% en la intención de votos, prometió textualmente militarizar las vías donde secuestran a los colombianos y denunció amenazas. He sido informada por el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional que un grupo narcoterrorista le ha puesto otra vez precio a mi cabeza. En tanto, la misión de observación electoral registró una disminución del 25,3% de las agresiones contra líderes sociales y comunales, comparado con el ciclo electoral de 2022, pero aseguró que hubo un incremento del 12,9% de las agresiones contra líderes políticos. Estas violencias no son nuevas en el país, pero este escenario plantea interrogantes sobre las condiciones de seguridad y su impacto en las elecciones. Nos quieren sabotear las elecciones para que gane la extrema derecha, por miedo.
El gobierno de Petro buscó entablar conversaciones de paz con los grupos rebeldes que aún operan en el país mediante la estrategia aprobada por el Congreso, conocida como Paz Total. Ante cada episodio de violencia, los candidatos opositores buscan cuestionar su política para tratar de limar los números de las encuestas. Y ya lo anticipábamos, uno de los ganadores del bloqueo de facto que rige en el estrecho de Hormuz es el Canal de Panamá. Allí el flujo de barcos con mercancías que lo cruzan no ha hecho más que aumentar. Pero, ¿qué países son los que encuentran una alternativa en este paso marítimo clave? Ramiro Cuevar Verena nos lo cuenta. Un efecto colateral de la guerra. Desde el comienzo del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el Canal de Panamá experimenta un incremento en el tránsito de barcos. En febrero y marzo cruzó un promedio de 40 cargueros por día, por encima de los 35 previo al conflicto. La preocupación sobre una posible congestión fue descartada por el administrador del paso marítimo. Congestión no puede haber porque la mayor parte de los buques que están aquí están esperando porque tienen un cupo. Hemos pasado hasta 41 barcos. ¿Cuán sostenible es este tema? Va a depender. Para nosotros es preocupante que esta situación de inestabilidad no es buena para nadie. Además del incremento de navíos, también aumentó la cantidad de barcos no programados que pretenden cruzar el canal. De los entre 10 y 15 que había antes del estallido de la guerra, ahora hay un promedio de 22. En tanto, también hubo una suba en los precios de las subastas por cupos para pasar por el Canal de Panamá. En promedio, pasó de $130.000 a $385.000 de la moneda estadounidense. Incluso barcos de gas licuado de petróleo llegaron a pagar cupos de 3 y 4 millones de dólares. Cargueros con destino a Japón, Corea del Sur y China, que figuran entre los más afectados por el cierre del estrecho de Hormuz, son mayoritariamente los que están aumentando el flujo por el canal. El paso marítimo panameño, por donde transita el 5% del comercio marítimo mundial, conecta 180 rutas y 1.920 puertos de 170 países, siendo Estados Unidos principalmente y China sus mayores usuarios. Y así llegamos al final de esta edición. En la producción estuvieron Diana Rodríguez, Giovanni Agudelo y Dácil Lanza. Gracias a ellos y a todo el equipo técnico. Y por supuesto, gracias a ustedes por acompañarme. Mi nombre es Alejandra Loucau y esto fue Aquí América. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington. Los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle.